A pesar de que una de cada 4 personas necesitará algún cuidado mental a lo largo de su vida, la inversión de los estados en su cuidado es muy escasa. Esa es la principal. Says the majority of governments in low and middle income countries spend less than 2% of their health budget on mental health care services. Escuchamos sobre la ocurrencia de crisis humanitarias, ya sean las causadas por inevitables desastres naturales o las provocadas por el hombre. La investigación encontró también que en los países más pobres, la cifra de enfermos que no recibe tratamiento alcanza casi el 90%. Los trastornos esquizofrénicos, estresados, temerosos de un ataque, tienen dificultades para concentrarse y su rendimiento educativo es pobre. El informe recomienda, entre otras cosas, un apoyo psicológico integrado en el sistema educativo. A todos nos resulta evidente que las guerras y los desastres suponen una cantidad importante de destrucción de bienes materiales y de pérdida de vidas humanas. A veces es más difícil ver que suponen también una destrucción del tejido social, una alteración de los mecanismos que las comunidades tienen para poder concebirse a sí mismas y para poder facilitar la gestión de los conflictos y de los problemas de las personas que las integran, y por esa vía pueden conllevar alteraciones importantes de la salud mental de las poblaciones que lo sufren. Una distinción que es importante hacer es entre los desastres que podríamos llamar naturales y los desastres que son causados por el hombre. Lo que sabemos es que ante el mismo tipo de daños materiales y de pérdidas, el daño que producen los desastres causados por el hombre, sobre todo si hay intención, es muchísimo mayor que el de los desastres naturales, porque junto con las pérdidas que se producen como consecuencia de esta acción de los hombres, esta acción de los hombres destruye la confianza que todos necesitamos tener en el ser humano, en nuestros semejantes, en las autoridades. Creo que la primera idea que hay que tener es que la mayor parte de las personas que sufren experiencias traumáticas experimentan un intenso dolor, pero no tienen como consecuencia de las mismas problemas de salud mental a largo plazo. Se viene a decir que son menos de un 15% de personas las que llegan a tener problemas de salud mental importantes como consecuencia de las mismas y alrededor de un 3% las que tienen problemas de este tipo posteriormente de un modo crónico. Llamamos experiencias traumáticas a aquellas experiencias que exceden aquello que podemos imaginar que nos puede ocurrir. Son experiencias, por tanto, que nos es muy difícil entender, que nos es muy difícil darles sentido y que nos parece que es imposible compartir con los demás. Que cuando se las intentamos contar a uno de nuestros semejantes, nos quedamos con la sensación de que no las está entendiendo, porque realmente es imposible que alguien se imagina qué es lo que ocurrió allí. A esto es a lo que llamamos experiencias traumáticas. Ante las experiencias traumáticas, lo que los seres humanos hacen es poner en marcha una serie de respuestas del organismo que las podemos entender como intentos de poder precisamente darles sentido, darles cabida, hacerlas compatibles con el resto de nuestras experiencias, de nuestras ideas y de nuestras creencias, y a la vez disminuir el dolor. Estos mecanismos tienen éxito en la mayor parte de las personas. Entre estos mecanismos está la evitación, lógicamente huir de la situación que puede producir el dolor es funcional y le sirve a la mayor parte de la gente. Claro, si alguien sigue huyendo de cosas que remotamente recuerdan a la situación 20 años después, entonces tenemos un problema. Pero la evitación al principio es una respuesta adaptada. Exactamente igual que lo son las reminiscencias. El poder darle vueltas, el intentar pasarse la película de lo que pasó para poder entenderla, eso nos sirve para darle sentido a la experiencia, nos sirve para colocar en algún sitio esta experiencia que no hay forma de colocar. Exactamente igual que lo es la otra, que es la anestesia emocional, es decir, es dejar de sentir para no verse absolutamente invadido, destruido por el dolor de la experiencia,
¿no? O que lo puede ser la desregulación emocional, que es permitirse en momentos determinados sentir, permitirse ponerse en contacto con esas emociones que en otros momentos, de algún modo vamos a decir que hay que tragarse para poder entrar en los aspectos prácticos del afrontamiento de la situación complicada que estamos viviendo. Según el Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud de 2011, la mitad de la población mundial vive en áreas donde hay menos de un psiquiatra por cada 200.000 habitantes. Esto hace difícil el acceso a los tratamientos necesarios para algunas de las condiciones que se relacionan con la salud mental, como los trastornos mentales graves que padecen un 3% de los habitantes de cualquier comunidad. En las situaciones de desastres, la incidencia de problemas de salud mental se duplica y no son homogéneamente frecuentes para todo el mundo. Las situaciones de desastres son más frecuentes en los países pobres y tampoco afectan igual a todo el mundo. De un modo general, se estima que unos 18 millones de niños y adolescentes son forzados a desplazarse como resultado de conflictos bélicos cada año. Se estima también que un 80% de los 50 millones de personas afectadas por conflictos violentos, guerras civiles, desastres y desplazamientos son mujeres y niños. Y esto es una tendencia creciente. Hay que tener en cuenta que en los conflictos modernos, en las guerras modernas, la población civil se ha ido convirtiendo progresivamente en un objetivo. Los programas de ayuda deben orientarse, en primer lugar, a conseguir que se preserven y que se puedan poner en juego estos mecanismos naturales que tienen los individuos y los grupos que les permiten hacer frente a la adversidad. Como conseguir preservar la dignidad de las personas, conseguir que las personas y los grupos puedan mantener la sensación de que son ellos los protagonistas de la situación que están viviendo, de que son ellos los que están haciendo algo por poder salir para adelante, conseguir que los puentes entre las personas y entre los grupos que permiten que funcione la ayuda y la sensación de pertenencia a algo que está más allá del individuo pueda mantenerse, esto es lo que es fundamental, mucho más que detectar trastornos para poder a continuación hacer algo del orden de tratarlos. I think that before a disaster, what is important is that governmental institutions and non-governmental institutions be prepared to face a disaster and have enough tools to answer the needs that will appear after a disaster or during the disaster. After a disaster, it's also extremely important to work hand in hand with the government in order to organize the responses and in order not to duplicate also the responses. It's very important for any aid agency when they come to an emergency setting to find and search any existing forum or committee or subgroup. And it's important to develop a long-term intervention and not only short-term interventions. For example, unfortunately, sometimes aid health workers or international NGOs will come in an emergency setting for like 1 month, 2 months, and then they will leave. I mean, it's very important to have a sustainable interventions and not to duplicate what is already existing. There is a very important tool, international tool, which is ISC Guidelines for Mental Health and Psychosocial. I mean, this guideline is helping most of the aid agencies on how to prioritize the responses when there is an emergency setting or a natural disaster. And ISC Guidelines also will set up the priorities when you deal with emergency setting. There are different layers for our response and intervention. The first layer is the basic need layer, which is
providing the basic service needs and services for the people, for the population under emergency and crisis, which means food and shelter and water and sanitation. Then we have the second layer, which is the family support. So as a humanitarian aid, we should promote the community and the family support in the targeted population. The third layer is the non-specialized services. And here we talk about, for example, primary health care. People attending to primary health care would receive support for their symptoms, psychosomatic symptoms, or they will provide them support with counseling. And also the last layer is the specialized services, and we're talking about people who are already vulnerable and have mental disorders or mental health problems, and they will be provided with the specialized services, even though they could be a small percentage than the previous layers, but still they could be thousands of people in the population. First of all, we should see what are the strengths of the communities. How do they organize themselves? What are their resilience capacities? Is there a social network? How are the families functioning? What are the community services that already exist? What also are the cultural answers or what are the cultural aspects that also the people take into account when facing a disaster? We have also to see what professionals do we have, in what context are they working, are they themselves also affected by the disaster or not, and what are their inner strengths, what meaning does the population put to the disaster, how is the solidarity, is there a purpose in what is happening, is it the first time the population is living a disaster or not, and this is also very important. And a population which has already witnessed previous disasters has maybe the possibility to respond in a different way, but also can be fragilized by this, because each disaster will reactivate the trauma of the disaster that they have already lived. Una vez realizada la evaluación, tendremos dos tipos de intervenciones. Unas dirigidas directamente a actuar sobre la salud mental y los efectos que han tenido sobre esta los acontecimientos. La otra, más importante, es la de la óptica psicosocial, que tiene que impregnar absolutamente todas las acciones de ayuda que vayan a realizarse sobre esta población. Psychosocial interventions and mental health services are very important in a disaster context. They are important because the population needs to have positive perspectives for the future. The population needs to reconstruct something after a disaster, which is not necessarily the same thing as what was lived before, but at least to build or to live in a new path and looking to the future, not to the past. A veces se llaman psicosociales a programas que sencillamente incluyen entre sus actividades recreacionales. Y esto no es así. La óptica psicosocial lo que supone es la consideración del modo en el que las personas y las comunidades experimentan lo que está sucediendo, para lo cual es necesario tomar en consideración el contexto cultural y el contexto social en el que esto ocurre. Todo esto con el propósito de conseguir que el sufrimiento inevitable se traduzca en problemas de salud mental o en una mayor desestructuración del tejido social. Estos programas se tienen que dirigir de un modo especial a grupos que son especialmente vulnerables. Pueden ser mujeres, niños, ancianos, discapacitados, desplazados, o pueden ser minorías étnicas o víctimas de la violencia política.
The idea is to propose, first of all, after of course trying to answer as much as possible to the basic needs of the population, but also to propose to children and adolescents safe areas or safe spaces where they can express their fears, express their anxiety, and feel that they can do that without being judged or without feeling guilty about being scared or having anxiety. The other issue also, which is very important, is to help and to work with the parents. To work with the parents because generally in disaster situations, parents have low self-esteem, feel that they were not able to protect their children from the disaster, or that they are not able to survive economically or socially because of the disaster. And we need to support the parents or to support their parentality so that they can be also psychologically available and that they can continue to give a sense of security even though the situation around them is unsecure. For the children, it's very important to be able to maintain as much as possible a sort of normal life or a routine or basic details concerning everyday life for which the children can feel that at least I am sure, for example, I am sure that lunch is at 12, or I am sure that now I have to do my homework. Because if there are things that we are certain of, then this gives us a more feeling of security. And this is extremely important, you know, how to make the life of a child as normal as possible, even though around us the situation is totally chaotic. In humanitarian situations, women sometimes will have their life totally changed, in the sense that sometimes if they lose their husbands, for example, they will be the ones who have to take care of their families. And what is important is also to reinforce their role and to support them in the roles or the place that they are taking in the community. Concerning the elderly, what is very important is to support them in disaster situations, because the elderly generally they hold also the story about their life, about the country, about the family's life, or about the society's functioning. And the elderly permit us to have a form of continuity between the story of before the disaster and after the disaster. People who become disabled after a disaster have to face a double challenge. The first challenge is the disaster itself, and they have to face all the changes that are happening like all the other population. The second challenge is the physical injuries or the physical losses that they face because of the disaster. In the beginning, sometimes when disaster concerns a war, then we can find in some people who are injured a sort of form where the people will feel like heroes, that they were able to survive. But afterwards, there is a phase of depression, because they are facing their new life, and at the same time, maybe they will not be able to live like they lived before because of their disability. For ethnic minorities and minorities in general, it's also very complicated, because even before the disaster, they live in a sort of fragile situation as a minority. And after the disaster, generally the general population tends to close herself and to be sometimes rejective towards the minorities. And the very important issue is to help them be integrated in the society in order to avoid also violence against them.
You know, regarding the humanitarian issues, we have a lot of things we have to do. When we speak about displacement, the first thing, as I mentioned, that we have to consider the safety of the people. The second is their property. Their property, you know, to protect their property. The third thing is to render the environment, the hygiene for those people. And the other thing, which is to provide them with services. And to provide them with services, we always consider the educational services must not be stopped. The health services must not be stopped. The nutritional services, you know, because these people are under, you know, a crisis. We have to intervene in many dimensions. Let's not forget the psychosocial services, which are very important in this type of intervention. Los programas de salud mental entonces tienen que dirigirse a dos tipos diferenciados de poblaciones. Por un lado, a las poblaciones que ya sufrían problemas de salud mental y por otro lado, a las poblaciones que van a experimentarlos como consecuencia de las experiencias del desastre o del conflicto. In an emergency situation, people who have pre-existing mental health condition will react depending on their personal vulnerability and depending on the very nature of their mental health problem. So people who have, for example, anxiety disorders or vulnerable personality, fragile personality or emotional instability might react with much more intense emotional reactions. Comparing to people who have psychotic disorder and can react much more calmer or even disengaged or more adaptive manner. Another important point is that if, because of emergency situation, drugs that are usually needed for their psychological stability become unavailable, all categories of the patient might deteriorate. People in general can show in disaster different reactions, again depending on their previous experiences, preparation for the stressful situation, vulnerability of their personal structure. So the most common are acute stress reaction that is characterized by disorganized behavior, extreme tension, fear, restlessness, insomnia, or there is also possibility of development of group panic reaction, especially with vulnerable group of children and adolescents. If in the moment of the stressful situation they don't have reliable and available figure who can support them in this stressful moment, they can react with panic that can be contagious. And also if in a stressful situation is characterized by severe losses with intense stress, then people of course can develop also severe psychotic reactions or depression. يقلقنا في البداية، إيش الأشياء اللي ممكن تخوفنا؟ يكون قلبك يحس بشيء، مثلا الناس بده يجي عليك تأخر ما جاش، مثلا إلك إشي موعود فيه وما جاش، تتعدد مشاكل زي هيك. What can be done to reassure that people receive an appropriate treatment? All these preparations have to be done while we are still not living in a situation of disaster. We have to build, and not only in preparation for disaster, of course, very well-functioning community mental health centers, in addition to possible inpatient facilities, to ensure that system is functioning well, that is easily accessible, that is presented locally, that members of team are working well, that they are well trained, that we have good supply of drugs. Unfortunately, not every community is happy to have service of this type. And if those services are unavailable, then humanitarian mental health team have to do their best and to play a significant role in dealing with disaster situations.
As far as psychiatric hospitals are concerned, our first priority is to ensure enough food, enough water and fuel, enough drugs, and of course availability of staff, because in the situation of disaster it might be difficult for staff to reach the hospital. For this reason, the staff also has to be prepared on longer working hours on duty, and also to be prepared that even under stressful conditions they have to do their best. As a mental health workers, we have to create a lot of mental health awareness campaigns to make people aware about different aspects of mental health issues, and also to inform them where are those places where they can go and ask for help. Existing community mental health centers and hospitals are places where medical recovery can start, but it's the essential role of families and society that has to be inclusive, that will help to realize a full recovery of a person who had mental health problem. Fighting the stigma is always actual. If we are talking about mental health issues, stigma is actually related to our own fear of getting mad. And the best way to overcome it is to enter into psychiatric hospitals, in community mental health centers, to write proper articles, to take part in exhibitions of products done by patients, or to make theater productions related to issue, to publish recovery story related to mental health. In Ramadan, we will see that some group of women, they're working with us and under the Cash for Work project. Some work, it's relevant to the women, it's not for food processing, and the food, it was a production from that, it will be distributed to another poor families there. No es muy difícil imaginarnos la importancia de la óptica psicosocial en los programas de salud y en los programas de educación. A veces nos cuesta más entender la importancia que tienen en otro tipo de intervenciones de ayuda. Por ejemplo, en la provisión de alimentos, en la provisión de albergue, en el abastecimiento de aguas y en este tipo de intervenciones. Seguramente va a ser más importante para prevenir el daño debido a la violencia sexual poner iluminación junto al punto de agua donde se pueden producir las violaciones que hacer 50.000 programas de prevención o de tratamiento de la violencia de género. Otro aspecto a tener en cuenta es, por ejemplo, el de la accesibilidad de los recursos de alojamiento, que tendrían que ser accesibles para personal discapacitado, como tendrían que ser viables para personas que sufren trastornos mentales graves, o tendrían que ser compatibles con aquellos requerimientos propios de la cultura de cada una de las colectividades que van a utilizarlos. En una emergencia no solo hay que poner en marcha programas orientados a atender los problemas de salud mental de la población general. Hay que tener en cuenta que las personas que van a acudir a la situación con el objeto de ayudar, el personal sanitario, el personal de las organizaciones de ayuda, pero también aquel personal local que se ve implicado en actividades que no son las actividades para las que está preparado de forma rutinaria. Por ejemplo, las personas que en un momento determinado se tienen que encontrar buscando o teniendo que recoger y mover cadáveres. Estas personas son también víctimas de experiencias que pueden ser consideradas traumáticas, son también personas que están enfrentando situaciones de un estrés enorme y son personas que pueden necesitar una ayuda específica. Los principales elementos que pueden generar estrés entre el trabajador humanitario serían, en primer lugar, la vivencia y la experiencia de la situación catastrófica o traumática
para la cual se te ha pedido que vengas a trabajar, y luego las propias condiciones del trabajo, como pueden ser pues, que normalmente existe una gran carga laboral, también hay unos niveles de responsabilidad muy altos, a veces quizá tampoco tienes la formación o tienes la confianza para hacer tareas que te son requeridas. Luego también tú estás viviendo lejos de los tuyos y lejos de todas tus técnicas habituales de afrontamiento. Luego el propio hecho de estar en una cultura que es distinta a la tuya, esto también requiere como muchísima energía para entenderlo todo. Y también el hecho de que hay unas condiciones de seguridad normalmente que son bastante estrictas y que muchas veces implican pues, el no poder desplazarte, incluso el no poder moverte. Y aunque entiendes que tienen que estar, pues el hecho de convivir con ellas un día tras otro, pues te pueden acabar estresando o generando malestar. Entiendo que el personal local también está sometido a situaciones de estrés y muchas veces está menos protegido a nivel de seguridad física de lo que podemos estar a los internacionales. Y luego también tenemos que tener en cuenta que muchas veces el personal local ha vivido directamente las situaciones de pérdida, de catástrofe, es decir, que puede haber perdido amigos, a familiares, bienes materiales, etcétera, ¿no? Con lo cual sí que como trabajadores entiendo que tenemos que estar atentos a todas las señales que ellos también puedan estar enviando. Lo primero que te ayuda a hacer frente al estrés es tener conciencia de que vas a estar viviendo una situación estresante y que por tanto parte de tu energía la tienes que dedicar a cuidarte. Cuidarte tanto al nivel físico, ¿no? Es decir, pues cuidar horarios, cuidar comidas, cuidar sueño, como también a nivel emocional. Y a nivel emocional básicamente lo que puedes hacer es intentar mantener tus hobbies, pues yo qué sé, si te gusta la lectura, si te gusta el deporte, etcétera, y también el hecho de la comunicación, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y creo que todo esto se puede trabajar tanto a nivel personal, porque tú tienes la responsabilidad, pero también las organizaciones deberían estar atentas a todo lo que es el cuidado de este estrés, ¿no? Que sabemos que se va a dar y que se puede prevenir. Y nada, que me alegro mucho de hablar con vosotros, porque os echo mucho de menos. En relación a la vuelta a casa, ¿no? Puede ser que todo vaya muy bien, pero sí que a veces lo que nos podemos encontrar es que tú, bueno, vienes como súper cargado de experiencias que has vivido y que necesitas contar, y que resulta que te encuentras que la gente que tú quieres y tus amigos pues un poquito no están por la labor, ¿no? Porque no entran en su día a día y sí te escuchan un rato, pero no quizá como tú quisieras que se te escuchara. Y luego es el hecho de cómo poder integrar en tu día a día y en tu visión del mundo incluso, ¿no? Pues todo este sufrimiento que tú has visto y que muchas veces está 4 horas en avión de donde tú vives, ¿no? Si tuviera que quedarme con 3 cosas acerca de las actuaciones psicosociales y las actuaciones en salud mental en las situaciones de emergencia, elegiría las siguientes. En primer lugar, que las intervenciones en salud mental son muy importantes cuando lo que intentamos es influir sobre la salud de las poblaciones. En segundo lugar, que lo que vaya a resultar de estas intervenciones va a depender fundamentalmente de la puesta en marcha de los recursos naturales de las comunidades y de los individuos, y que por tanto es a las comunidades y a los individuos a quien tenemos que recurrir para poder saber cuál es la forma idónea de actuar en ese caso concreto. Y por último, que las intervenciones deben estar pensadas con la visión puesta en el futuro, pensando que las acciones que hacemos ahora, durante la emergencia, tienen que dar lugar a algo que permita que la comunidad pueda seguir resolviendo sus problemas más allá de la fase de construcción una vez que la ayuda en la emergencia haya terminado.